¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Semana a semana tratamos de compartir con ustedes algún tema que sabemos es de su provecho espiritual en las familias. Ustedes mismos nos lo acercan y muchas gracias. Y esta semana nuevamente le estamos robando el tiempo ya nos ha visitado anteriormente, al padre Pierre Martínez Valencia. Él es del Instituto del Verbo Encarnado. Hace poco nos comentaba sobre la devoción al corazón de Jesús. Ustedes recordarán cuánto bien nos ha hecho. Esta vez nuevamente está con nosotros y le damos la bienvenida. Padre, bienvenido una vez más. Muchas gracias por invitarme nuevamente, Hernán. Estoy complacido de estar con ustedes. Padre, igual nosotros, y déjenme saludar a nuestros amigos de toda la cadena de NC. Antes de empezar, un tema muy interesante, esténse todos ahí atentos porque vamos a hablar acerca del escapulario de la Virgen del Carmen, que probablemente este programa va a estar antes de esta fecha importante de la Virgen, pero si no, siempre es bueno recordar esta estupenda promesa. Saludamos a los amigos de Lima, los 1180M, en Cusco, los 720M, canal 27, en Arequipa, aquí donde estamos, los 590M y el canal 27. Saludo cordial a los amigos de la familia de NC en Colombia, en Medellín, donde también se conectan en señal abierta, también en Santiago de Chile y en Argentina, por ahí están en Lomas de Zamora y varios sitios más, el pequeño estudio transmitiendo. Y en otros lugares donde la productora también trabaja, nuestros amigos de Barcelona, en Venezuela también, en Centroamérica, y los que nos van a escuchar o ver a través de nuestras redes y demás medios en internet. Padre, pues hoy nos han propuesto el que usted nos comente acerca del escapulario. Pero hablar del escapulario es hablar también de la Virgen del Carmen. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, por supuesto, hablar del escapulario es hablar del manto de la Virgen del Carmen. Entonces me parece importantísimo hablar de la Virgen del Carmen, ¿no? Cómo se inicia esta hermosa devoción de la Virgen, cómo crece esta devoción de la Virgen y cómo llega a nosotros de esta manera tan sencilla como es en la devoción y en el uso del escapulario, ¿no? Me parece que es muy, muy lindo esto. Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, porque hay una enorme tradición que habla de que los fundamentos de la devoción a la Virgen del Carmen y también de la orden carmelitana surgen a partir de lo que sucedió con el profeta Elías, ¿no? En el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, se habla acerca de lo que hizo Elías cuando el pueblo judío había abandonado la fe, se había hecho amigo de las idolatrías, tenían como representante de la idolatría a los profetas de Baal Fegor, que era una deidad pagana, y que se había introducido, se había instalado en el pueblo judío. Y entonces el profeta Elías es como el único hombre de Dios que quiere mantener la fe en la ley de Dios, ¿no? Y que quiere mostrarle al pueblo que ha caído en esta idolatría, en este mundo pagano y que se ha alejado del amor de Dios. Entonces reta a los profetas de Baal. Eran cientos, si no me equivoco. Claro, padre. eran muchísimos ellos, Sí. y los reta a que aquel que, digamos, tenía la adoración al Dios verdadero tenía que mostrarse en un signo. Entonces tenía que bajar fuego del cielo. Si Dios era si el Dios de Israel era Baal, entonces que se muestre el Dios de Israel haciendo bajar fuego del cielo. Y si no, entonces él iba a hacer también bajar fuego del cielo, si es que... Es casi cómico esa escena, pero es profunda y muy interesante porque se pone fuego y víctimas, me parece, para el sacrificio y ellos están toda la mañana, hasta da risa ese episodio, pero es muy bonito. Sí, es como una tragicomedia, porque Sí, además sí. ellos, además se burla en un determinado momento, les dice, se habrá ido, no los estará escuchando. O despiértenlo. Claro, tal vez está durmiendo, Sí, cosas así, ¿no? Es muy interesante el texto. Pero es tragicomedia porque ellos, en su afán de querer hacer bajar fuego del cielo, dice que comúnmente se punzaban Así hasta es. sangrar. Así Y entonces, te imaginas personas llenas de sangre allí en una especie de ritual sangriento para un dios. O sea, bueno, se veía toda esta mirada, ¿no? Contraria a lo que nuestra fe nos enseña de lo que es la dignidad del ser humano, ¿no? Y de la adoración de Dios. Por otro lado, él, con la simplicidad del profeta de Dios, del hombre de Dios, construye un altar, ¿no? Con 12 piedras, significando las 12 tribus de Israel,
le hace echar agua a la víctima, ¿no? Al animalito muerto, y entonces le suplica a Dios y baja fuego del cielo, ¿no? Entonces, ese es un gran testimonio de lo que hizo el profeta delante del pueblo para mostrar, ¿no?, la realidad de Dios, o sea, cómo el pueblo había caído en indiferencia y en idolatría y se había apartado del amor de Dios. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Después también se habla porque el profeta estaba unido al monte, a este monte Carmelo. El término Carmelo significa jardín, o sea que era un monte posiblemente hermoso, lleno digamos, de plantitas, de flores y demás. Entonces, por eso es que al llamarse como el monte jardín o el monte del jardín o una cosa así, es también representación de María Virgen, porque María es el jardín cerrado de Dios, del cantar de los cantares, ¿no? Por eso podemos también alinearlo a la Virgen. Pero además hay otra escena del profeta Isaías que se da en esa misma montaña, cuando hay una sequía enorme, ¿no?, en el pueblo de Israel. Durante 3 años no había llovido. Sí. Y en determinado momento Dios le dice a Elías que va a llover, y entonces Elías hace mandar a su criado, ¿no? Y a ver, fíjate si hay una nubecita, si hay algo. No hay nada, ¿no? Vuelve. Después lo vuelve a llamar nuevamente. Bueno, fíjate si hay... No hay nada, perfecto. A la tercera se ve una nubecita muy pequeña viniendo, ¿no? Y entonces dice él, bueno, corre, ensilla el caballo y vete a hablarle al rey y dile que se prepare porque se viene la lluvia, ¿no? Y entonces vino la lluvia. O sea, y esto es justamente una mirada de la Virgen, porque Cristo es la bendición de Dios. Está como expresado en la lluvia, ¿no? La lluvia que viene de Dios, o la lluvia que viene como bendición de Dios. Eso es justamente el santo, el justo, ¿no? Que se dice en la Sagrada Escritura, que nos llueva el justo, ¿no? Así Bueno, es. entonces, ¿y quién es la que prepara la venida al justo? La nube, ¿cierto? La nube que viene y que manifiesta la llegada del Redentor, del Salvador. Por tanto, esas nubes están, digamos, la presencia de esas nubes representan a la Virgen María, que es aquella que en su llegada trae consigo al autor de la bendición, es al que llueve, al justo que llueve sobre el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esa es justamente la mirada a la Virgen. De ahí viene la cuestión mariológica del Monte Carmelo, o sea, esa es la raíz profunda bíblica del Antiguo Testamento que nos habla de la Virgen María. Correcto. Entonces, ya con esto tenemos ya una base teológica, ¿cierto? El Monte Carmelo es la montaña de Dios, es el Perdón, jardín. padre, Sí. ¿el monte es ubicable actualmente? Sí, está cerca de Lugar de Haifa. peregrinación. Sí, por supuesto. Está en Tierra Santa, cerca de Jaffa. Podemos encontrarlo en el Monte Carmelo. De hecho, es un lugar de peregrinación, de visitas. Entonces, al parecer, Elías vivía ahí. O sea, y se estableció, dice la Sagrada Escritura, una comunidad de profetas allí. De ahí surge Eliseo, de ahí los hijos de los profetas, ¿cierto?, que vivían ahí. Cuando Amós, por ejemplo, cuando lo interpelan a Amós, él no pertenecía a esa comunidad, por eso es que él dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas, yo soy cultivador de higos y qué sé yo, porque estaban esas comunidades, ¿no?, de gente que se unía a Dios, era un grupo de gente que vivía en oración, ¿no?, siguiendo las leyes de Dios, ¿no?, las tradiciones judías. Bien, entonces está esa comunidad que se establece alrededor o en torno al monte, ¿no?, a ese monte de la perfección donde Dios se muestra, donde Dios envía el fuego. El fuego es representación también del Espíritu Santo, ¿cierto? Está también el lugar donde se otea, ¿no?, la llegada del Altísimo, la llegada de Dios, al venir la lluvia, ¿cierto? Desde ahí se puede ver al Señor, ¿no? O la presencia o la bendición de Dios. Entonces hay toda esa riqueza y base histórica y bíblica y teológica, ¿no?, de lo que es la devoción a la Virgen del Carmen. Ahora, se estableció, ya podemos decirlo con mucho tiempo de posterioridad, se estableció una comunidad cristiana en ese lugar y se habla, dice, del tiempo de las cruzadas, en donde ya una comunidad de hombres que querían vivir en un estado de perfección como eremitas, ¿no?, empezaron a vivir allí. De donde yo he ido buscando de aquí y de allá, no sé si esto venía desde antes o si se establecieron a partir de las cruzadas, pero ya en las cruzadas encontramos un grupo de hombres que posiblemente hayan venido como soldados de las cruzadas, como gente que peregrinaba a Tierra Santa y que se encontraron allí y ahí se establecieron y quisieron fundar
no se sabe quién, no se sabe quiénes, no se habla de quién es el fundador del Carmelo, pero se habla de un grupo de personas que se establecieron ahí para honrar a Dios y para honrar a María Santísima. Y por eso es que la comunidad se estableció con el nombre de Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Ya? Entonces ahí empieza toda esta devoción. Y esto es, como te digo, en el tiempo de las cruzadas, en el 1100 y algo, ¿cierto? Bien, después, con el tema de la invasión, ¿no?, de los musulmanes, tienen que volverse porque todo ese lugar está ya desprotegido, está sin la posibilidad de ser custodiado, ¿cierto?, por los cruzados. Tienen que volverse y se vuelven a Europa. Y es ahí en donde empieza a florecer la orden carmelitana. Se empiezan a fundar monasterios, conventos, ¿no?, de frailes que querían vivir este tipo de vida con una inclinación principalmente dada a la contemplación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta realidad hasta la llegada de San Simón Stock, que es el sexto general, superior general. Dice que no se sabe exactamente cómo fue la vida de él, no hay conocimiento muy digamos, histórico de esto, pero se sabe que él fue el sexto general de los carmelitas y que él es el que recibió, digamos, de la Virgen María este hábito, ¿ya?, el que es el escapulario, y que le dijo justamente la Virgen que aquellos que usaran ese hábito no verían el infierno, ¿no? O sea, que la Virgen María los salvaría. En el momento de la muerte, aquel que usara este hábito, en el momento de la muerte, o sea, no que usara en el momento de la muerte, sino que usara durante toda la vida, sí, durante el momento de la muerte, no vería el infierno, sino que llegaría a la vida eterna. ¿Es también esta promesa sabática que se hace? Bueno, después está el tema de la promesa sabática, que es muy interesante también, porque dice la Virgen, también en la tradición esta, que es donde Simón Stock es el vidente de la Virgen, le dice justamente la Virgen, a aquella persona que muriera, en cualquier día de la semana, en el sábado que siga, sábado terrestre, ¿no?, el sábado que siga, yo lo voy a llevar al cielo, ¿no? Entonces, si es que cayera en el purgatorio, muere en gracia, claro, por supuesto. Si cae en el purgatorio, yo me lo voy a llevar al cielo, ¿no? Y con debidas condiciones que luego nos explicará Por supuesto, usted. sí, por supuesto, así es. Qué maravilla. Esto de la expansión me hacía pensar, porque si no me equivoco, San Simón Stock es inglés, ya el apellido... Claro. Ya nos habla de esa expansión, ¿no? Claro, exactamente. Es justamente a la vuelta de ellos, ¿cierto? A la vuelta que ya se establecen en Europa. Él es de Inglaterra. No recuerdo, Ausville, creo que es el lugar donde él ha nacido, o donde dicen que ha nacido, como te digo, no hay una realidad histórica exacta donde el lugar, no hay un conteo cronológico, ¿no? O sea, no tenemos un dato histórico que nos diga eso. Pero la tradición cuenta esto, ¿no? Padre, nos toca ya casi una pausa, pero una pregunta así general. ¿Es por qué la Virgen a veces como que en momento, o nos lo pintan así, nos están engañando, ¿no? Respondan ustedes. O la Virgen como se hace presente en la historia en distintos momentos y distintas formas. Hablamos de la Virgen de Guadalupe siglos más adelante, hablamos de la Virgen del Pilar unos siglos mucho más atrás, claro, antes, Fátima relativamente hace poco, pero que parece para momentos, y ahora yo pensando, ¿no?, las cruzadas, la Virgen del Carmen, como para momentos. ¿Esto es casual o tiene como algún modo de explicación de esa presencia materna en la historia para acercarnos a Cristo? No lo sé. Sí, yo pienso que se puede responder de muchas maneras, pero creo que el fundamento es ¿no? Cuando en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos dice que los apóstoles se reunían, ¿no?, en la oración, dice que se reunían con María. Eso es interesante porque no dice solamente, o sea, no dice otras cosas, dice que se reunían con María, la madre de Jesús, y los hermanos, ¿cierto? O sea, quiere decir que hay una compañía de parte de la Virgen al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, yo pienso que en la providencia de Dios, en distintos momentos y circunstancias, a veces difíciles, a veces graves, a veces momentos de iniciación, a veces momentos en donde la fe es como que va cediendo, a veces en momentos en donde se tiene que empezar una evangelización, como en el caso de la Virgen de Guadalupe, o donde la fe se relaja, o donde se ven cosas como la Virgen de Fátima, ¿cierto? En donde hay situaciones bruscas de cambio, en donde Dios en su providencia nos justamente da a la Virgen para que nos siga acompañando y que siga
estando con nosotros en la oración y que estemos unidos a ella en la oración, ¿no? Me parece que, como te digo, se puede responder de muchas maneras, pero creo que esta manera es muy simplificada lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué le parece en la pausa que nos toca? Continuemos ya con el escapulario concretamente. ¿Qué le dio y cómo hay que llevarlo o qué condiciones hay? ¿Le parece, padre? Perfecto, buenísimo. Muy bien, les recuerdo a los amigos oyentes y televidentes que nos acompaña el padre Pierre Martínez Valencia. Él es del Instituto Sacerdote, el Instituto del Verbo Encarnado. Bueno, vamos a decirlo aquí. Hace unos semanas, un poquito más, ha estado su 20 aniversario de ordenación sacerdotal. Así que para que los oyentes, los televidentes, comienden a padre Pierre por su ministerio, su santificación sacerdotal, tantos sacerdotes que también necesitan nuestra oración. Padre, nos alegramos con usted y vamos a la pausa ahora sí. Buenísimo, muy bien. Amigos, no se muevan, enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios.